Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva clase de metodología de investigación, diseño de proyectos o proyectos de investigación en ciencias sociales, de acuerdo a la denominación que tengan ustedes en su escuela, donde estén estudiando. En este caso, como ya estuvimos viendo en la clase anterior algunos conceptos relacionados con lo que es un primer acercamiento a la materia, relacionado con qué es un saber religioso, qué es un saber vulgar y qué es un saber científico, vamos a profundizar un poquito más justamente con este último, que es el que nos interesa para el desarrollo de nuestra materia. En primer lugar, lo que yo anoté como para que comencemos a desarrollar algo es algunos conceptos clave que me gustaría que ustedes lo vayan asimilando y adquiriendo para que cada vez que lo vayan viendo en el transcurso de la materia sepan de qué estamos hablando. ¿De qué conceptos hablo? En primer lugar, puse epistemología. ¿Qué es la epistemología? Es una ciencia o una supraciencia que lo que hace es validar el conocimiento que producen justamente las ciencias propiamente dicho. Evalúa en qué contexto se formularon las tesis, qué fue el razonamiento que operaba en ese momento dado para llegar a elaborar ese tipo de tesis, todo lo que sería el contexto, digamos, en el cual se elabora algún conocimiento científico. La epistemología es la encargada de revisarlo y darle una validez. Digamos que sería una ciencia que estaría por encima de las demás ciencias en el sentido de que valida lo que ellas producen. Conceptos relacionados y que justamente están todos uno ligado con otro son los siguientes dos que anoté acá, que son comunidad científica y paradigma. ¿Qué es la comunidad científica? Es el conjunto de justamente científicos que en determinado lugar y momento dado están investigando los más diversos temas. ¿Qué es lo que los une a ellos? Un paradigma. Los paradigmas científicos son paradigmas, perdón, la repetición de la palabra. Paradigma científico es cierto sentido en el que investigan todos, independientemente de la rama en la que estén trabajando, de la ciencia en la que estén desarrollando, en un momento y un lugar dado. A grandes rasgos yo les marqué, para que se entienda, porque por ahí la palabra paradigma se entiende más a partir de ejemplos. Son diferentes paradigmas de las ciencias naturales y de las ciencias sociales. A partir de ahí yo creo que van a entender un poquito más a qué me refiero con esto. En las ciencias naturales había un paradigma muy claro durante mucho tiempo que fue el de la generación espontánea, para explicar desde dónde vienen los seres vivos, por ejemplo. Entonces se explicaba que si yo dejaba una bolsa con basura, a partir de la basura iban a, por ejemplo, nacer moscas, ratas, simplemente desde la descomposición de algo inorgánico. Y a partir de ahí se iba a generar vida, por así decirlo. Esto a partir de simplemente, por ejemplo, la observación de este fenómeno que digo. Donde hay basura aparecen moscas y ratas, y la explicación era que nacían desde ahí. En realidad, como más adelante la ciencia demostró, esto no es así. Hoy nos parece una locura, pero en un momento era algo válido y aceptado. Fue reemplazado por la biogénesis. ¿Qué es la biogénesis? La explicación de la vida desde algo orgánico. Algo orgánico genera más organismos justamente orgánicos, y desde ahí es desde donde nace la vida. Por ejemplo, cuando uno ha escuchado hablar de lo que se denominó la sopa primigenia, que eran las condiciones en las que estaba la Tierra hace millones y millones y millones de años, donde empezaron a desarrollarse los primeros microorganismos. Hubo experimentos en los cuales se pusieron determinadas condiciones físicas y químicas, y a partir de ahí se descubrió que podían desarrollarse determinados microorganismos que luego fueron evolucionando, como sabemos que es la historia de la evolución de todos los seres que habitan esta Tierra. Pero bueno, no es una generación espontánea, sino que se viene desde otro organismo previo, la concepción de la vida de cualquier ser, de cualquier organismo. No viene, por ejemplo, de una bolsa de basura en descomposición. Vamos a llevarlo más a nuestro campo, que son las ciencias sociales. Por ahí algunas explicaciones de las ciencias naturales, me escucha algún profe de ciencias naturales y dice, no, esto que está explicando no es tan así, en el sentido de que no tengo el vocabulario específico de las ciencias naturales, pero simplemente lo traje a modo de ejemplo. Vamos a acercarnos al campo de las ciencias sociales, que es lo que nos interesa dentro de las ciencias y a donde quiero que poco a poco nos vayamos incorporando. En el campo de las ciencias sociales podemos hacer dos enfoques también claros, que por ejemplo uno es el paradigma cuantitativo y el otro es el paradigma cualitativo. El cuantitativo, como la palabra propiamente nos lo dice,
se centra básicamente en las cantidades, en estadísticas, en datos, mientras que el cualitativo lo que intenta es desgranar esos datos para ver qué hay dentro de ellos. Por ejemplo, siempre los ejemplos me parecen fantásticos para aclarar. Si yo quiero saber cuánta pobreza hay en determinado barrio, en determinada ciudad o en un país, lo puedo cuantificar a través de, no sé, 30% de gente en la pobreza, 10% en la indigencia y quedarme solo en eso. Ese sería un enfoque cuantitativo que le estoy dando. Digo, de cada 50 millones de personas, que son las que habitan aproximadamente la Argentina, el 30% son pobres. Me quedo en eso y dentro de ese 30% de pobreza tengo un 15% que además es indigente, por ejemplo. Sin embargo, si yo le doy un enfoque cualitativo a eso, lo que yo, por ejemplo, podría hacer es acercarme a esas personas que están en condición de pobreza o de indigencia y tratar de averiguar cuál es su historia de vida, cómo llegaron ahí, para después sí, a través de diferentes testimonios que pueda ir consiguiendo, campos como por ejemplo la antropología o la sociología, hacen un trabajo etnográfico que se llama, que es meterse en la población o meterse, por ejemplo, en un grupo de personas que viven en la calle y ver de qué modo viven para después poder describirlo más claramente. Pero bueno, se entiende la diferencia. El enfoque cualitativo se queda solo en los números, mientras que el cuantitativo se queda solo en los números, mientras que el cualitativo lo que trata es de conseguir cuestiones más puntuales, como puede ser la historia de vida de cada uno, cómo fue que llegaron ahí, cómo viven, más allá de que viven en la pobreza, en qué condiciones viven, dónde lo hacen, cómo se alimentan, y no quedarme solo en el dato frío de la estadística. Cuando se pasa, un concepto que no lo puse acá pero que me parece fundamental, cuando se pasa de, por ejemplo, el paradigma de la generación espontánea al de la biogénesis, o se pasa de un paradigma cuantitativo a uno cualitativo, se produce lo que se llama una revolución científica. ¿Qué es la revolución científica? Es el proceso por el cual uno de los paradigmas, por ejemplo, de la generación espontánea, que era la que explicaba el origen de la vida, empieza a ser cuestionado. Cuando ese paradigma empieza a ser cuestionado tan seriamente que corre serios riesgos de que algo nuevo lo supere, se produce lo que se llama la generación espontánea. La revolución científica, que es justamente destronar como el paradigma imperante de la generación espontánea para que aparezca un nuevo paradigma imperante, que es el de la biogénesis, por ejemplo. Entonces, ese concepto lo anoto acá, es revolución científica, que es el proceso que se da cuando se abandona un paradigma y se empieza a consolidar otro. Estos todos conceptos así generales que los tenemos que ir teniendo claros porque se van a ir repitiendo a lo largo de la materia y es importante tenerlos claros de movida. Después, como para ya cerrar esta clase, lo que me gustaría es introducir las diferencias que hay entre las ciencias, diferencias muy generales. Sabemos que hay muchísimas ciencias, aparecen ciencias compuestas, como por ejemplo lo que es la bioquímica. Determinados conceptos de la biología, determinados conceptos de la química, y tenemos la bioquímica, por ejemplo. Y así tenemos miles de campos. Tenemos la bioética, relacionada también con cuestiones de la biología y cuestiones de la ética, como le indica la palabra. Es cada vez más difícil hacer la distinción entre cada una de las ciencias porque tenemos determinados componentes que hacen que sea un todo integral en muchas cuestiones. Pero bueno, a grandes rasgos podemos distinguir que tenemos ciencias formales o ideales y ciencias fácticas o materiales. Cuando hablamos de las ciencias formales o ideales, la más clara para visualizar esto es la matemática, por ejemplo, porque estamos hablando de una ciencia que no tiene algo que yo lo pueda ver, algo empírico. Por ejemplo, si yo digo 2 más 2, yo no sé, puedo estar hablando de 2 árboles más 2 árboles, sí, pero el razonamiento deductivo de 2 más 2, 4, implica simplemente una acumulación de signos y símbolos. No es algo que yo empíricamente pueda ver, yo no puedo ver un 2 caminando por la calle, ¿no? ¿Me explico? En cambio, las ciencias fácticas o materiales sí implican cuestiones que uno puede ver, puede visualizar. Hice una distinción también siempre a grandes rasgos entre naturales y sociales dentro de las fácticas o materiales. Las ciencias naturales, por ejemplo, la biología, la química, la física,
Y las ciencias sociales tenemos la sociología, la antropología, la ciencia política. Tenemos un montón dentro de lo que es las ciencias sociales, ni hablar de la historia, la geografía, innumerables. A grandes rasgos, las ciencias naturales y las ciencias sociales lo que tienen es que nosotros podemos visualizar de qué estamos hablando. Las ciencias sociales, enfocadas en el hombre y en la sociedad, tienen algo que uno puede visualizar. Uno cuando habla del hombre es un objeto físico, un ser humano. Cuando uno habla de un rayo en las ciencias naturales, es algo que uno puede ver. Cuando uno habla de una nube, de la lluvia, incluso de un átomo, de cuestiones que por ahí no son visibles al ojo humano, pero que a través de microscopios podemos ver de qué estamos hablando. Entonces, estas ciencias, a diferencia de las formales o las ideales, tienen algo empírico, algo que podemos ver, algo que podemos en nuestra vida diaria ver. Me explico, la biología, no sé, podemos ver el desarrollo de una planta. Nosotros plantamos justamente una planta en nuestro patio y podemos ir viendo cómo va creciendo, cómo va dándose la vida en ella, y podemos ver la biología, cómo explica ese crecimiento. Así con todas las ciencias, ya digo, naturales y sociales. En principio, por ahora, nos quedaríamos acá. Vamos a ir profundizando. Como hablé en la primera clase, lo que nos interesa es el saber científico. Dentro de los saberes que presenté, dentro del religioso, el vulgar y el científico, nos vamos a centrar en el científico. Y ahora, como hicimos centrándonos un poquito más en la ciencia, dentro de lo que es la ciencia, nosotros vamos a ir profundizando poco a poco en las ciencias, en este caso, fácticas o materiales, y dentro de las fácticas o materiales, en las ciencias sociales. Poco a poco vamos a ir avanzando y desarrollando más la materia. Muchas gracias. Nos vemos la próxima.